Iniciando el módulo 4, vamos a detenernos en un tipo de escritura muy importante para nuestra relación con las personas y con las instituciones. La carta es una forma como organizamos la información de un texto. Se relaciona con el propósito con lo que escribimos. Propósito es la finalidad que nosotros queremos darle a este escrito. La carta es uno de los textos informativos más usados. Es un medio de comunicación escrito de un emisor, en este caso remitente, que envía a un receptor o destinatario. Eso es muy importante. Generalmente se compone de encabezamiento, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. Lo que vamos a ver ahora es muy importante. El lenguaje, como ustedes saben, depende del contexto. Depende a quién nos dirigimos, bajo qué circunstancias espaciales y culturales estamos. Su lenguaje puede variar de acuerdo al fin que tienes al escribirla y la relación entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, en una carta de un alumno al director de su carrera, encontraremos un lenguaje formal y respetuoso, mientras que una carta escrita a una amiga será más informal y familiar. De igual modo, en el ámbito laboral, el lenguaje seguirá tonos más formales. Por lo tanto, cuando nosotros nos movemos dentro de un contexto de trabajo o de un contexto académico, educativo, si yo dirijo una carta, en este caso al rector, al jefe de carrera, tengo que ocupar un lenguaje formal. En cambio, si yo lo escribo esta carta en un tono más íntimo y familiar, puedo ocupar un lenguaje más informal y familiar. Los tipos de carta. La carta tiene una estructura y es muy importante que ustedes vean esta estructura. Ustedes van a observar acá 5 niveles. El encabezado, que está en este caso de color verde, el encabezado, el saludo, el cuerpo o texto, la despedida, la firma y o rúbrica. Por tanto, la parte inicial de una carta es el encabezado, que en este caso comprende 2 elementos que debe llevar su carta: el membrete y fecha. Por ejemplo, si tú perteneces a una empresa, a una compañía, debes poner el membrete de tu compañía o el logo y la fecha. Yo ahí, en esta PPT, les hago la observación. Cuando se trata de cartas formales de carácter privado, se incluye un membrete con los datos del remitente en la parte izquierda de la carta.
Entonces, a esta altura del inicio de la carta, vas a poner tu nombre en el membrete y la fecha que corresponde en el formato latino, 14 de febrero de 2008, por ejemplo. Entonces, la primera parte de la carta corresponde al encabezado, que corresponde a dos elementos, membrete y fecha. Un segundo elemento de la carta es el saludo, un saludo formal. En este caso dice, estimado señor. Tercer elemento, en el centro de la carta está el cuerpo o texto. En este caso dice, por medio de la presente le comunicamos que se abre el concurso para proveedores a partir de esta fecha. Punto. Aparte, esperamos que nos envíe usted la lista de precios de los materiales que su compañía distribuye y las cotizaciones correspondientes. Punto final. Despedida. Atentamente, cordialmente, afectuosamente, respetuosamente. Finalmente, la firma y o rúbrica. Por lo tanto, toda carta que nosotros escribamos tiene que tener estos elementos. Encabezado, que tiene dos elementos, membrete y fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida, la firma y o rúbrica. Una carta debe ser breve y precisa, especialmente en el ámbito laboral. Se organiza con claridad, concisión, precisión y exactitud. Busca dar información completa, recurre a un vocabulario exacto y cortés, usa oraciones completas organizadas correctamente, no abrevia las palabras, utiliza una puntuación adecuada al sentido de lo que quiere expresar. En el encabezado, entonces, abarca la parte superior de la carta, contiene el membrete que cumple con la función de etiqueta de presentación. El membrete identifica el nombre de la persona o empresa que envía la carta, incluye la dirección física y postal, correo electrónico, número de teléfono y fax. Si es que fuese así, se escribe de forma centrada o a 6 espacios del borde superior del papel. Además, incluye la fecha y la dirección de la persona que recibe la carta. Fecha es uno de los elementos más importantes de toda la carta. Su colocación depende del tamaño de la carta. En español, el patrón a seguir es día, mes y año. Ejemplo, 21 de abril de 2009. El saludo se ubica a partir del margen izquierdo y a dos espacios verticales. Es importante destacar que en el saludo los títulos no se abrevian. Puede comenzar de la siguiente forma. Apreciado, señor, se escribe el apellido de la persona a la que va dirigida la carta. Estimada señora, se escribe el apellido de la persona a la que va dirigida la carta. El cuerpo. El cuerpo o texto de la carta se compone de tres partes: una introducción, un núcleo y una conclusión. Por lo tanto, hay una presentación del tema, un desarrollo concreto, fuerte, con énfasis, y un cierre, una conclusión. Puede ser de carácter expositivo
o argumentativo. Es importante destacar que entre cada párrafo hay que dejar dos espacios verticales y se escriben a espacio sencillo. En la introducción se suele referir a correspondencia anterior, agradecer al destinatario y o indicar el motivo para el escrito. En el núcleo se desarrolla la idea principal de la carta. Se termina con una conclusión que sirve de resumen de la carta y o de estímulo. La despedida es la fórmula de cortesía con la cual cerramos el mensaje contenido en la carta. Se escribe a dos espacios de la última línea del texto. El uso de la coma dependerá de la puntuación que se utilice. Algunos ejemplos de la despedida son: atentamente, cordialmente, sinceramente, respetuosamente, saludos cordiales. Finalmente, la firma y o rúbrica. La firma incluye el nombre, el título o puesto de la persona que firma la carta. Dicha firma se escribe a cuatro espacios verticales después de la despedida. Puede ir o no ir con la rúbrica, aunque es aconsejable que sí. Repetimos entonces. La carta tiene un encabezado que contiene membrete y fecha, el saludo, el cuerpo o texto, despedida, firma o rúbrica. Como siempre, les presento los criterios de evaluación. La siguiente evaluación se desarrolla bajo la modalidad individual. El trabajo consiste en redactar una carta formal, teniendo presente los contenidos vistos en clase. El trabajo no debe tener errores de ortografía, acentual, puntual y uso de mayúsculas. El trabajo se envía a través de la plataforma Aula Virtual ENAC. Pueden utilizar programas como Word o cualquier otro procesador de texto. En caso de no disponer de esos recursos, puede elaborarlo de manera manual, tomar una foto y subirla al aula virtual. Cualquier falta de probidad académica detectada será calificada con nota 1.1. Se entiende por probidad académica el uso de un texto a modo de plagio, copiar un trabajo ya hecho, ya sea publicado o realizado por otro compañero. Puntaje total, 36 puntos. Puntaje de corte al 60%, 21 puntos, nota 4. En la elaboración debe considerar la siguiente estructura de una carta formal: encabezado, membrete y fecha, el saludo, el cuerpo o texto, despedida, firma y o rúbrica. La carta, además, debe considerar los siguientes criterios: precisión del objetivo a lograr, organización de las ideas, información completa, vocabulario formal, oraciones completas y organizadas correctamente, abreviatura de las palabras incorrectamente. La carta debe dar respuesta al siguiente caso. Usted se va a poner en el caso de un alumno que en este caso se llama Francisco Parra Torres. Léalo con atención para que pueda identificar el problema. Francisco no tiene tiempo de redactar una carta, para lo cual usted redactará la carta por él y debe estar dirigida al jefe de carrera técnico en gastronomía, señor Pedro Pérez Pereira. Francisco, alumno de técnico en gastronomía sección 7,
Es un joven de 21 años, alto, moreno y de ojos pardos. Su cabello rizado es imposible no verlo desde lejos. Es alegre y esforzado con muchas ganas de surgir. Para ello trabaja y estudia. Esta dinámica lo tiene muy agotado. Se levanta a las 5 a.m. y sale de su turno a las 12, para luego ir a clases a las 14. En los espacios que tiene trata de estudiar y hacer sus trabajos. Sus compañeros de estudio también trabajan y estudian, por lo que se les hace muy difícil poder reunirse. Sus compañeros de estudio también trabajan y estudian, por lo que les hace muy difícil poder reunirse. Llega frecuentemente atrasado a clases, lo que se traduce en problemas con algunos profesores que no le creen que su retraso se debe a que viene del trabajo, y se suma además que el metro muchas veces presenta problemas de frecuencia. En otras ocasiones, debido a inventarios mensuales que debe realizar en su trabajo, ha fallado a clases y algunas veces ha coincidido con pruebas y trabajos que aún debe. Este estrés lo tiene muy complicado, porque ya que en la semana 10 de 18 que tiene el semestre y no quiere probar, reprobar ramos, menos tener que congelar sus estudios. No puede tampoco dejar de trabajar, ya que con esto costea sus estudios y ayuda a su familia. Para Francisco es muy importante poder terminar su carrera. Por lo tanto, Francisco Parra Torres tiene un problema. Entonces, usted va a redactar una carta a nombre de él. Entonces, tiene que plantearle al jefe de carrera de gastronomía una petición, una solicitud, una consideración respecto de su situación, ¿ya? Porque este estrés lo tiene muy complicado, porque ya está en la semana 10 de 18 que tiene el semestre y no quiere reprobar ramos. Como todos y todas, está muy preocupado de su continuidad de estudios. ¿Cómo se va a evaluar esto? Como decía en la primera PPT de los criterios de evaluación, debe tener todos los elementos de una carta: el encabezado, membrete y fecha, el saludo, el cuerpo o texto de la carta, la despedida, la firma y o rúbrica. Esos son los elementos propios de la carta que se tienen que leer claramente cuando el profesor evalúa. Después, es precisa con el objetivo a lograr. ¿Qué quieres lograr con esta carta? Quiero pedirle al jefe de carrera, por ejemplo, que tenga consideración y amplíe los plazos de las pruebas adeudadas, por ejemplo, ¿ya? Entonces tiene que tener un objetivo. La organización de las ideas claras. El saludo, recuerden, tiene que tener una introducción esta carta, esta idea, tiene que tener un desarrollo. Por lo tanto, aquí es muy importante que ustedes traten de escribir lo mejor posible para poder convencer al director de carrera. Tiene que dar información completa. Deben usar oraciones completas, organizadas correctamente, y abrevia las palabras incorrectamente. Cuando tú escribas el desarrollo o el cuerpo de tu carta, no uses palabras que no existen. Por ejemplo, el BKN no tiene que ir en una carta formal, por ejemplo, ¿ya? El bacán, no. Eh, si vas a escribir dentro del cuerpo de la carta una abreviación, tienes que hacerlo bien hecho, como corresponde, ¿ya? Por ejemplo, la señora SRA, punto. Tienes que buscar bien cuáles son las abreviaciones correctas, ¿ya? Y utilizar correctamente la ortografía acentual, puntual y el uso de mayúsculas, ¿ya? Esto es muy importante, les voy a agregar estos tres elementos. ¿Cuándo se usa un punto? Indica el fin de una oración. Recuerden que una oración siempre lleva un verbo.
Entonces, una oración dentro de tu carta tiene que tener, se acaba con un punto, indica fin de la oración, es decir, de una unidad lingüística con sentido e independencia sintáctica. Cuando estoy haciendo la introducción a mi tema, yo lo cierro con un punto. Su uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado, de un tema, de una oración. El uso del punto ayuda a que la redacción de un texto sea leída en forma más ordenada en varias partes, cada una de ellas contiene una idea central. El punto seguido separa enunciados dentro de un mismo párrafo, encerrado, encerrando una misma idea. Después de él se continúa escribiendo en la misma línea y en el caso de que esté al final del renglón, se continúa en el siguiente sin dejar margen o sangría en el texto. Ejemplo, esta noche Luis se durmió esperando a su papá. Nadie le dijo que no volvería a verlo nunca más. ¿Se fijan? Hay dos ideas en la misma línea, pero cada una tiene una oración. Esta noche Luis se durmió esperando a su papá. Punto. Nadie le dijo que no volvería a verlo nunca más. Punto. Punto y aparte. El punto y aparte separa dos párrafos. Obviamente entonces tengo un saludo cuando voy exponiendo el caso de este alumno Francisco Parra, ¿no es cierto? Yo voy a dar una introducción. Soy Francisco Parra, alumno de gastronomía. Tengo algunos problemas que me gustaría que usted considere. Aparte, yo trabajo y estudio. Me cuesta llegar al instituto. Estoy atrasado en las notas. Y ustedes ahí van haciendo un desarrollo de su literatura, por decirlo así. Entonces, el punto y aparte separa dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto, con contenidos diferentes. Después del punto y aparte, la nueva oración se escribe en una línea distinta. Separa dos párrafos distintos que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto ideas y contenidos diferentes.